Aquí entienden. Hoy vamos a hablar de uno de los 3 parámetros que modifican la exposición de nuestra fotografía, lo que se llama el triángulo de exposición. Hoy, el diafragma. Los diafragmas se identifican con el número F, que va variando, dándonos más pasos de luz o menos. Los números F se identifican porque siguen una serie que parte de la raíz de 2. Si hacemos números, la raíz de 2 es 1, 4 y los 10, y estos decimales que hay aquí. Y luego vamos potenciando al 2, entonces la raíz pues va cambiando. Pues 2 al cuadrado ya se nos queda 2, y así vamos pasando a 2,8, a 4, 5,6. Cada uno de estos números correspondería a un paso de luz o un paso de diafragma. El diafragma es una parte de nuestros objetivos que está constituida por unas láminas que lo que hacen es cerrarse o abrirse, y así modifican la cantidad de luz que entra al sensor de la cámara. Por lo tanto, el primer elemento por el que pasa la luz, porque tenemos primero el diafragma, luego el obturador, o el espejo, pero realmente el que hace la faena es el obturador, y luego la sensibilidad que está en el propio sensor. El diafragma, como podemos ver, son estas laminitas que no sé si se verán, o si eso haré un plano más cerca, pero si os fijáis se abre y se cierra. Esto es lo que sería el diafragma. Cada uno de estos 3 parámetros que modifican la exposición nos modifica también otra cosa. El ISO ya lo conocemos todos, el ruido. En el obturador, el movimiento que se ve en la imagen y la cantidad de luz que se está recogiendo de cada momento. Y en el caso del diafragma nos modifica lo que se llama la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es la cantidad de espacio que está enfocado o más o menos enfocado en la imagen. Diremos que hay una gran profundidad de campo cuando gran parte de la fotografía está enfocada, y que hay una pequeña profundidad de campo cuando solo una pequeña fracción de la fotografía, un pequeño plano de la imagen, está enfocado. Volviendo al diafragma, cuando está cerrado tenemos mucha profundidad de campo. Cuando está abierto tenemos muy poca profundidad de campo y mucha luz. Debemos tener en cuenta también que la profundidad de campo no va a ser la misma que si enfocamos con un 50 mm, vamos a poner un ejemplo, a 5 metros que si enfocamos a 1 metro. Cuanto más cerca esté el sujeto del objetivo, más desenfoque tendremos en el fondo, es decir, menos profundidad de campo. Hay que tener en cuenta que un diafragma abierto no es solo un elemento frontal muy grande, sino que realmente lo que importa es el tamaño de donde está el diafragma. Como esto es un teleobjetivo, cuanto más distancia focal tengamos, el diámetro del diafragma para que sea luminoso cada vez va a ser más grande. Cuando tengamos un gran angular, para tener un diafragma luminoso no se necesitan lentes grandes, tan grandes como esta, por ejemplo. Este llega a 2,8 en toda la distancia focal, porque tenemos un 200 mm f2.8. Esto es muy luminoso, por esto tiene este diámetro, que en verdad lo que importa no es el elemento frontal, aunque esto determina la cantidad de luz que entra en el objetivo, que son los pasos T. Los pasos T es la cantidad de luz exacta que llega al sensor. El diafragma es el diámetro de la apertura de estas láminas.
más o menos se encuentran aquí. Pero como vemos, el diámetro de esto coincide prácticamente con el elemento frontal, así que prácticamente tenemos la misma cantidad de luz que correspondería al número de diafragma. Eso quiere decir que el número F se acerca mucho al número T. El número T se utiliza más en los objetivos para cine, porque normalmente lo que importa no importa tanto la profundidad de campo, sino más bien la luminosidad que entra para el vídeo. Y además de que los anillos del diafragma vienen incorporados en el objetivo y son suaves y no de esos de golpes, como los objetivos de Nikon, por ejemplo. Hay que tener en cuenta también que la nitidez de los objetivos no siempre es la misma en todos los diafragmas. En los diafragmas más abiertos del objetivo no será tan nítido como en los diafragmas intermedios, que normalmente son f8 o f5.6. En los diafragmas más cerrados lo que ocurre es que perdemos calidad de imagen por el fenómeno de la difracción de la luz. Cuando pasa por una abertura muy pequeña, la luz como que se descompone y tenemos una imagen muy suave, muy sin nitidez. En los diafragmas más cerrados como f22 o f32, incluso llegan algunos objetivos, la imagen pierde muchísima nitidez por este fenómeno. Dependiendo del objetivo, estos cambios serán más acentuados o menos. Es decir, que si la abertura máxima de nuestro objetivo es f2 o f1.4, a esa abertura de diafragma no va a ser tan nítido como a 5.6 o a 8. Ahora vamos a ver una prueba con este 24 milímetros de cómo es la profundidad de campo en diferentes diafragmas y cómo se altera también dependiendo de la distancia de nuestro sujeto. Es que hace mucho calor. Porque no lo sabéis, pero tengo aquí a mi amigo el ventilador. En esta demostración tan fresca podemos ver el enfoque que hay en el vaso. Ahora vamos a acercarnos al vaso con el mismo diafragma, 1.8. Como vemos, hay muchísimo más desenfoque en el fondo cuando nos hemos acercado al vaso. Repasemos entonces, con objetivos de distancia focal larga, 85 milímetros, 100 milímetros, 150 milímetros, con diafragmas muy abiertos, 1.4, 1.8, 2, acercándonos mucho a nuestro sujeto y teniendo el sensor lo más grande posible. Bueno, y después de esta calurosa explicación, nos vemos en otro vídeo.